Arruiné el futuro de mis hijos por mi amante, y ahora mi familia me detesta. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Si alguien me hubiera advertido hace años que acabaría así, con mi familia deshecha y sin el respeto de mis hijos, jamás lo habría creído. Antes de todo esto, mi vida era estable, sin grandes sobresaltos ni dramas innecesarios, tenía lo que muchas mujeres anhelan, un esposo trabajador, hijos sanos y un hogar sin carencias. Pero las cosas nunca son tan sencillas como parecen desde el exterior. Conocí a Andrés cuando éramos jóvenes, en un momento en el que el futuro parecía prometedor y lleno de oportunidades, no fue un amor apasionado ni una historia de película. Fue algo más lento, más cimentado en la confianza que en la pasión. Desde un principio, Andrés fue un hombre serio, alguien que no se dejaba llevar por impulsos ni por emociones pasajeras, su forma de querer era práctica, estable y segura. No era de los que llenaban de elogios o gestos románticos exagerados, pero mostraba su amor de maneras más silenciosas y sutiles. Me enamoré de su forma de ser, de su visión del mundo con responsabilidad, de cómo parecía tener todo bajo control. Mientras muchas de mis amigas se relacionaban con hombres que las hacían sufrir, yo sentía que había tomado la decisión correcta al elegir a alguien como él. Andrés no era el tipo de hombre que prometía el cielo y las estrellas, pero era alguien en quien se podía confiar. Nos casamos sin grandes lujos, con la firme intención de construir un futuro juntos. No éramos ricos, pero trabajábamos arduamente para lograr una vida cómoda. Compartíamos sueños sencillos, una casa propia, estabilidad, hijos que pudieran crecer sin preocupaciones. Durante los primeros años, todo parecía ir según lo planeado, nos apoyábamos en las dificultades, celebrábamos los pequeños logros y nos acostumbramos a la rutina de la vida en pareja. Pero con el tiempo, esa rutina se volvió tan predecible que dejó de sentirse acogedora y comenzó a parecer una jaula invisible. La llegada de nuestros hijos lo cambió todo, pasamos de ser solo una pareja a ser una familia, con todo lo que eso conlleva. Las prioridades cambiaron, el tiempo libre se desvaneció y las conversaciones dejaron de girar en torno a nosotros para centrarse en responsabilidades, cuentas por pagar y necesidades que cubrir. Andrés asumió su papel de proveedor con una determinación casi obsesiva, no era del tipo que se conformaba con lo mínimo. Trabajaba largas horas, ahorraba con disciplina y planeaba el futuro con precisión matemática. Siempre decía que la educación de nuestros hijos era la mejor inversión que podíamos hacer, no quería que enfrentaran dificultades, que tuvieran que esforzarse como él lo hizo. Desde pequeños, ahorramos para su universidad, asegurándonos de que, cuando llegara el momento, pudieran estudiar sin preocuparse por dinero. Era un sacrificio constante, pero lo hacíamos con la certeza de que valdría la pena. Yo, por mi parte, me dediqué por completo a la maternidad. Dejé de trabajar para enfocarme en el hogar, en la crianza, en ser el soporte silencioso de nuestra familia. Al principio, no lo resentí, me decía a mí misma que era lo mejor, que estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo, empecé a notar que mi vida giraba únicamente en torno a los demás. Andrés tenía su trabajo, sus metas, su rutina, yo solo tenía la casa, los niños y la espera interminable de que algo cambiara. A veces me preguntaba si esto era todo, si realmente la vida se resumía a cumplir con responsabilidades, a existir en función de otros. Observaba a otras mujeres con vidas llenas de emoción, con relaciones que parecían más vivas, con oportunidades que yo nunca tuve, y en ese punto, sin darme cuenta, comencé a perderme. Los años avanzaban sin pausa, y con ellos, la vida se convirtió en un ciclo interminable de responsabilidades, tareas, preocupaciones y obligaciones que parecían no tener fin. No había días diferentes, solo una repetición mecánica de lo mismo una y otra vez, despertar antes del amanecer, preparar el desayuno, atender la casa, revisar las tareas escolares, hacer las compras, pensar en la cena, esperar a que Andrés regresara del trabajo. Cenar juntos en un silencio cómodo pero estéril, dormir y repetir todo al día siguiente. Así transcurrían mis días, sin variaciones, sin emociones, sin un propósito más allá de mantener el orden y la estabilidad de nuestro hogar. Andrés siempre había sido un hombre de pocas palabras, y con el tiempo, la comunicación entre nosotros se limitó a lo estrictamente necesario. Hablábamos de los niños, de las cuentas por pagar, de lo que hacía falta comprar para la casa, pero nunca de nosotros. Nunca de cómo nos sentíamos o de si aún quedaba algo del amor que alguna vez nos unió. Yo sabía que él trabajaba incansablemente por el bienestar de la familia, que su forma de demostrar afecto era a través de su responsabilidad y compromiso, pero no podía evitar sentir que había desaparecido de su mundo. Las noches eran iguales. Él llegaba agotado, cenaba sin prisa pero sin entusiasmo, revisaba algunas cuentas, veía algo de televisión y se acostaba temprano para repetir la rutina al día siguiente. No había caricias espontáneas, ni miradas cómplices, ni gestos de cariño que me hicieran sentir especial o deseada. Solo éramos dos personas cumpliendo un papel, dos adultos atrapados en un matrimonio que parecía haberse convertido en una sociedad funcional pero sin alma. Yo intenté hablar con él en varias ocasiones, insinuarle que necesitábamos reconectar,
que nuestra relación se estaba volviendo demasiado mecánica, pero sus respuestas siempre eran las mismas, palabras dichas sin verdadera intención de cambio. Me aseguraba que todo mejoraría con el tiempo, que estaba ocupado, que lo hacía por nosotros, por el futuro de nuestros hijos. Pero el futuro me parecía tan lejano y la monotonía tan asfixiante que la idea de esperar a que algo cambiara por sí solo se me hacía insoportable. Me miraba en el espejo y veía a una mujer que había dejado de ser ella misma para convertirse en madre, esposa y ama de casa, pero que había olvidado ser simplemente Laura. Me preguntaba si todas las mujeres casadas pasaban por lo mismo, si en algún punto de la vida el amor simplemente se convertía en costumbre, si todas las historias de pasión terminaban en una resignación silenciosa. Pero por más que intentaba convencerme de que esto era lo normal, no podía evitar sentirme vacía. Fue ahí, en medio de esa insatisfacción creciente, donde empecé a buscar distracciones, pequeñas cosas que me hicieran sentir algo diferente. Al principio, fue solo dedicarme más tiempo a mí misma, cambiar pequeños aspectos de mi apariencia, salir más seguido con amigas, intentar recuperar una chispa de la mujer que fui antes de perderme en la rutina. Pero nada parecía suficiente, nada llenaba el vacío que sentía en mi interior, y entonces, sin buscarlo, apareció alguien más. No fue algo planeado ni premeditado. No hubo una intención consciente de traicionar, de cruzar una línea que jamás podría borrar, simplemente ocurrió, como si mi vida me hubiera llevado inevitablemente hacia ese momento, como si todo el desgaste, la rutina y el vacío hubieran estado preparando el camino para lo que vendría. Él era todo lo contrario a Andrés. No era meticuloso, ni calculador, ni obsesionado con el futuro, no cargaba con la responsabilidad de una familia ni con la presión de garantizar estabilidad. No pensaba en planes a largo plazo, solo vivía el presente, disfrutando cada momento sin preocuparse por lo que vendría después. Y eso me resultó atractivo de una forma que no supe resistir. Al principio, fue solo una conversación, luego fueron mensajes, después encuentros que se sentían inofensivos, como si simplemente estuviera disfrutando de la compañía de alguien que me hacía sentir vista de nuevo. Me repetía a mí misma que no estaba haciendo nada malo, que era solo una amistad, que necesitaba hablar con alguien que me escuchara sin la distancia emocional que Andrés ponía entre nosotros. Pero dentro de mí, sabía que estaba jugando con fuego, me buscaba, me hacía sentir deseada, me decía cosas que hacía años nadie me decía. Y aunque me prometí muchas veces que no dejaría que fuera más allá, que no cruzaría un límite del cual no pudiera regresar, un día simplemente ocurrió. Después de ese primer error, ya no hubo vuelta atrás, todo se volvió más fácil de justificar, más sencillo de esconder. Me decía que era solo una fase, que no significaba nada, que eventualmente se acabaría y que mi vida volvería a la normalidad. Pero lo que no supe en ese momento fue que mi propia insatisfacción ya me había arrastrado a un punto sin retorno. Empezaron las mentiras, los secretos, las excusas. Me convertí en alguien que nunca imaginé ser, alguien que calculaba los tiempos, que inventaba historias, que vivía una doble vida con la frialdad de quien cree que nunca será descubierta. Pero lo peor no fue la traición en sí, sino lo que vendría después, porque, sin darme cuenta, fui empujando la línea cada vez más lejos, hasta que terminé haciendo lo impensable. Desde el primer momento en que crucé la línea, mi vida se dividió en dos mundos paralelos. En uno, seguía siendo la esposa de Andrés, la madre de dos hijos que dependían de mí, la mujer que todos creían conocer. En el otro, era alguien completamente diferente, una versión de mí misma que nunca imaginé que existiría. En casa, cumplía con mis deberes sin fallar, asegurándome de que todo estuviera en orden, de que nadie sospechara nada. Pero en cuanto tenía oportunidad, escapaba a los brazos de él, el único lugar donde sentía que aún tenía algo de control sobre mi propia vida. Al principio, todo fue excitante. Cada encuentro era una dosis de adrenalina, una manera de sentirme viva en medio de la rutina monótona que me asfixiaba. Me convencía a mí misma de que no estaba haciendo daño a nadie, de que lo que ocurría en la intimidad de aquellos encuentros no tenía por qué afectar mi familia, pero la culpa comenzó a filtrarse poco a poco, en pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. La primera vez que me sentí realmente sucia fue una noche en la que llegué a casa después de haber estado con él y Andrés se acercó a darme un beso. Fue un gesto inocente, rutinario, algo que hacíamos sin pensar, pero en ese momento, cuando sus labios tocaron los míos, sentí un peso insoportable en el pecho. Me alejé disimuladamente, fingí estar cansada y subí a la habitación antes de que pudiera notar mi incomodidad. Desde entonces, cada interacción con mi esposo se volvió un recordatorio de mi traición, no podía mirarlo a los ojos sin sentirme pequeña, sin temer que pudiera ver en mí la verdad que intentaba esconder. Pero en lugar de alejarme de mi amante, me aferré más a él, como si al hacerlo pudiera acallar la culpa. Me convencí de que lo que tenía con él era real, que en sus brazos se encontraba lo que mi matrimonio ya no podía darme. El dinero comenzó a ser un tema recurrente entre nosotros. Al principio, eran cosas pequeñas, cantidades insignificantes que no me hacían dudar. Me pedía ayuda con cuentas, con gastos imprevistos, con problemas que, según él, lo tenían agobiado, y yo, cegada por mi necesidad de sentirme importante para él, le daba lo que me pedía sin cuestionar nada. Me repetía que lo hacía porque
porque era una muestra de cariño, porque si yo tenía la posibilidad de ayudarlo, ¿por qué no hacerlo? Pero con el tiempo, sus demandas fueron aumentando. Ya no eran pequeñas sumas, sino cantidades más grandes, excusas cada vez menos creíbles. Me hablaba de negocios que no salieron como esperaba, de oportunidades que necesitaban una inversión urgente, de problemas que lo mantenían despierto por las noches. Y yo, en lugar de detenerme a pensar en lo absurdo de todo, lo ayudaba sin dudar. Llegó un punto en el que el dinero de mi cuenta personal ya no era suficiente, las tarjetas comenzaban a estar al límite, los ahorros que había reunido poco a poco se iban desvaneciendo. Pero para entonces, estaba demasiado atrapada para detenerme. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la idea de perderlo me aterraba. Necesitaba seguir siendo esa mujer que él admiraba, la que podía darle lo que necesitaba, la que él no dejaría porque aún le era útil. Y entonces, tomé la peor decisión de mi vida. El dinero de la universidad de nuestros hijos estaba en una cuenta separada, intocable, guardada con cuidado durante años. Andrés y yo habíamos trabajado duro para asegurarnos de que nunca les faltara nada, para garantizarles un futuro estable. Sabía que tocar ese dinero era cruzar un punto del que nunca podría regresar, pero en mi mente ya no existían límites. Me decía que lo repondría después, que de alguna manera encontraría la forma de devolverlo antes de que alguien lo notara. Me convencí de que todo era temporal, de que solo era un préstamo que nadie tenía que saber. Entré a la cuenta y realicé la transferencia en cuestión de minutos. Mi corazón latía con fuerza, las manos me temblaban sobre el teclado, pero una vez que el dinero desapareció de la cuenta, sentí una mezcla extraña de alivio y vértigo. Había cruzado la última frontera, había hecho lo impensable. Y aunque traté de decirme que todo estaba bajo control, en el fondo sabía que lo que acababa de hacer era el principio del fin. Después de haber cometido el peor error de mi vida, me convencí de que aún tenía el control, de que podía manejar la situación antes de que todo se derrumbara. Me repetía una y otra vez que encontraría la manera de reponer el dinero antes de que Andrés o los niños se dieran cuenta, que lo que había hecho no era más que un tropiezo temporal. Trataba de actuar con normalidad, de fingir que todo estaba bien, pero la culpa se volvía cada vez más insoportable. Los días transcurrían con una pesadez que nunca antes había sentido. Cada vez que Andrés hablaba sobre las cuentas, sobre los planes para el futuro, sobre la universidad de nuestros hijos, mi cuerpo se tensaba de inmediato. Empezaba a sudar frío, sentía el pulso acelerarse, y tenía que hacer un esfuerzo inmenso para que mi voz no delatara el pánico que me consumía. No podía concentrarme en nada más, todo lo que hacía giraba en torno a la idea de evitar cualquier conversación que pudiera llevar al descubrimiento de mi traición. Pero el estrés de mantener la mentira empezó a hacerme descuidar todo lo demás. Antes de darme cuenta, mi relación con Andrés comenzó a deteriorarse aún más. Yo ya no era la misma, mis gestos eran automáticos, mis respuestas vacías. Él notaba mi distancia, mi distracción. Mi falta de interés en las cosas que antes nos unían. Comenzó a cuestionarme con más frecuencia, a preguntarme qué estaba pasando conmigo. ¿Por qué me comportaba de manera tan extraña? Y no solo era él. También mis hijos comenzaron a notar mi ausencia emocional. Dejé de prestarles la misma atención de antes. De involucrarme en sus asuntos. De demostrarles el amor que merecían. Estaba demasiado enfocada en mi propia angustia, en mi miedo de ser descubierta, en mis intentos desesperados de encontrar una solución a un problema que yo misma había creado. Pero el dinero no regresaba. No importaba cuánto me esforzara en buscar alternativas, no había forma de reponer lo que había tomado. El hombre por el que había arruinado todo se mantenía distante, indiferente, como si el encanto de nuestra relación se hubiera desvanecido ahora que ya no tenía nada más que ofrecerle. No respondía a mis mensajes con la misma rapidez, cancelaba nuestros encuentros, encontraba excusas para evitarme, y entonces comprendí lo que en el fondo siempre supe: él nunca me quiso. Solo me usó mientras fui útil, mientras le serví para cumplir sus propios intereses. Ahora que ya no tenía dinero, ahora que yo era un problema más que una solución, ya no le importaba lo que me pasara. La desesperación comenzó a consumir cada parte de mí. Pasaba las noches sin dormir, dando vueltas en la cama, sintiendo que el peso de mi propia culpa me aplastaba. Me levantaba en la madrugada para revisar las cuentas una y otra vez, como si de alguna manera el dinero pudiera aparecer por arte de magia, pero nada cambió. Y entonces llegó el día en que todo se derrumbó. Andrés fue el primero en notar que algo no cuadraba. Recuerdo la escena con una claridad dolorosa, él sentado en la mesa con su computadora, revisando documentos bancarios, frunciendo el ceño con esa expresión de concentración que tanto conocía. Yo estaba en la cocina, fingiendo preparar algo, aunque en realidad apenas podía sostenerme en pie. Cuando escuché su voz llamándome, supe que el momento había llegado. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me llevaba directo al abismo. Me mostró la pantalla, me preguntó por un retiro de dinero que no lograba entender. Intenté fingir sorpresa, buscar una respuesta rápida, pero mi mente estaba en blanco. Él siguió revisando, encontrando más y más transacciones que no tenían sentido. El silencio en la casa se volvió insoportable,
y entonces lo vi levantar la mirada y clavar sus ojos en los míos. No necesitó decir nada más, en ese momento supe que lo había descubierto todo. El estallido no fue inmediato. Primero vino la incredulidad, la negación, la desgarradora pregunta de cómo había podido hacer algo así, luego llegó la furia, la desesperación, el dolor. Andrés golpeó la mesa con fuerza, se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Intenté explicarme, darle excusas, decirle que todo era un malentendido, pero mis palabras eran débiles, vacías, carentes de sentido, él no quería escucharme. Cuando los niños entraron en la sala, atraídos por los gritos, el horror en sus rostros me destrozó. No entendían exactamente qué estaba pasando, pero sabían que algo estaba muy mal, y entonces Andrés lo dijo. Les contó lo que había hecho. Les dijo que su madre había tomado el dinero de su educación para dárselo a otra persona, los vi derrumbarse frente a mí, vi el dolor reflejado en sus miradas, vi la decepción, el resentimiento, la incredulidad. Uno de ellos se llevó las manos a la cabeza, el otro simplemente se quedó en shock, sin poder articular una palabra. Quise acercarme, quise decirles que todo iba a estar bien, que de alguna manera lo arreglaríamos, pero no podía mentirles más. No había manera de arreglarlo. La casa se llenó de gritos, de reproches, de preguntas que no tenía cómo responder. Andrés no podía contener su rabia, y mis hijos no podían ocultar su dolor. Me dijeron cosas que jamás pensé escuchar de ellos, me llamaron egoísta, irresponsable, dijeron que les había arrebatado su futuro, que nunca esperaron algo así de mí. Y lo peor fue que tenían razón, me quedé de pie en medio de la tormenta, sintiendo que todo lo que había construido durante años se desmoronaba en cuestión de minutos. Intenté tocar a uno de ellos, pero se apartó con un gesto de rechazo que me rompió el alma. Andrés me miró con un desprecio que jamás había visto en él, me dijo que no podía creer que alguna vez me amó. Esa fue la última apuñalada. Me desplomé en el suelo cuando se fueron a casa de sus abuelos, mis suegros, dejándome sola con el peso de mis propias decisiones, y entonces lo supe con certeza. Había perdido todo. El divorcio fue rápido, sin lugar para súplicas ni reconciliaciones. Andrés no quiso escuchar excusas ni argumentos, solo quería terminar con todo lo que alguna vez fuimos. Firmó los papeles sin titubear, con la misma frialdad con la que ahora me miraba. No hubo lágrimas de su parte, ni gritos, ni siquiera rabia, solo indiferencia, el peor castigo que podía recibir de él. Mis hijos decidieron quedarse con su padre. No me sorprendió, pero me dolió como nada en la vida. Durante semanas intenté comunicarme con ellos, pero ignoraban mis llamadas, dejaban mis mensajes sin respuesta y cuando los veía de lejos, apenas me dirigían la mirada. El rencor en sus ojos me dejaba claro que no estaban listos para perdonarme, que aún me veían como la mujer que los traicionó, que les quitó lo que más necesitaban. El tiempo pasó, la rutina se volvió monótona, me despertaba en una casa vacía, comía sola, me iba a dormir con el peso del silencio envolviéndome. Nadie esperaba mi llegada, nadie preguntaba cómo estaba, nadie necesitaba nada de mí. La culpa me acompañaba en cada paso, recordándome que todo esto era mi propia creación. Poco a poco intenté acercarme a mis hijos. No con grandes gestos, sino con pequeños intentos. Un mensaje en su cumpleaños, un saludo cuando los veía de lejos, una carta dejada en la puerta de su casa, a veces respondían con monosílabos, otras veces simplemente me ignoraban. No los culpaba. Yo misma no sabía si en su lugar podría perdonar, el mundo siguió adelante, pero yo no. Me quedé atrapada en mi propio error, en las sombras de lo que perdí, en el eco de voces que un día me llamaron madre y ahora apenas me reconocían. Me quedé sola, esperando un perdón que quizás nunca llegaría.